Muy buenas noches a todos los participantes en esta selecta noche. Bienvenidos a todos en nuestro panel de expertos que nos acompañan el día de hoy. Le damos la bienvenida al licenciado Carlos Moreno, la licenciada Ana Yancy López, la licenciada Lilibet Chávez y al compañero Henry Anel, que próximamente se estará conectando con nosotros a través de esta sesión de entrevista que estamos gestionando el día de hoy en base a un desarrollo investigativo que estamos manejando a través de una asignación, la teoría de aprendizaje, con la profesora Signy Torres. Nos acompaña en esta noche magistral el docente licenciado Fernando Barría Cornejo, docente a nivel superior con más de 21 años de experiencia como docente, licenciado en la área de programación y análisis de sistemas de la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente encargado de las capacitaciones de Veragua en la comarca Nueva Google a través de la Infoplaza AIPA, docente de la Universidad Tecnológica Oteima en la área de la licenciatura en informática con énfasis en redes y telecomunicaciones y la opción de ciberseguridad. El tema que vamos a estar desarrollando para la entrevista corresponde, como mencioné, a la materia de teoría de aprendizaje, en la cual el tema como central se especifica en la percepción docente sobre el aprendizaje y multiculturalidad e inclusión, con el lema Descubriendo las voces del aula, una inmersión en la percepción docente sobre la multiculturalidad e inclusión. Estaremos gestionando 15 preguntas a nuestro experto, nuestro profesor licenciado Fernando Barría, que nos acompaña en esta sesión para indagar un poco más en los conocimientos en el día a día, cómo ejercer como docente a nivel superior en base a este enfoque como tal. Sin más que decir, vamos a dar inicio, vamos a estar compartiendo de esta manera directa las preguntas que vamos a estar gestionando. Nos van a estar colaborando la licenciada Ana Yancy López y en esta ocasión la licenciada Lilibet en el desarrollo de las preguntas que corresponden. Como pregunta inicial, licenciado Fernando Barría, profesor, como primera pregunta para comenzar, ¿cómo describiría el perfil de sus estudiantes en términos de diversidad, origen, cultura, experiencias previas, etcétera, de acuerdo a su punto de vista? Ok, muy buenas noches a todos, todos ustedes. Gracias a Dios por la oportunidad y felicitarlos a ustedes por la puntualidad, que es algo que es parte de esto de la docencia. Voy a una intro rápidamente. El tema de la docencia, aunque tenga experiencia de años en esto, es algo que no es fácil. Y siempre, como lo digo, hay que mantener un equilibrio. El equilibrio entre mantener al estudiante que lleva un nivel un poco avanzado contra el estudiante que está un poco más rezagado. Ese es lo más difícil que se va a encontrar uno en un grupo, ¿ya? Mantener ese equilibrio. Y como tomando en cuenta la primera pregunta, basado en la experiencia, sí he tenido aulas en donde tengo asignaturas con estudiantes hasta de otros países. Ya, se dio en el caso en la Oteima. Si no mal recuerdo, era una estudiante de Bangladesh. Y esto, vi como vienen en diferentes culturas, ya, como lo menciona allí, siempre, y como de consejo, siempre que voy a empezar el grupo, aunque sea la asignatura que sea, programación, sistema operativo, siempre inicio con una presentación en donde hablamos del respeto, los valores, o sea, siempre. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con este tipo de
variedad en el aula de clase. Entonces, nos vamos a encontrar con eso, nos vamos a encontrar con estudiantes, puede ser del área indígena o puede ser también de estudiantes de otros países. Entonces, eso se ha dado, me ha tocado trabajarlo en la Universidad de Oteima, así que por consiguiente la Universidad de Oteima tiene esa variedad dentro de su grupo. Sucede en la Universidad de Oteima. Teniendo en cuenta, estimado profesor, tu experiencia, ya que menciona mucho la parte de su experiencia, ¿qué ventajas encuentra en tener un aula con diversidad cultural? La ventaja. Bueno, ventaja, vamos a verlo así como ventaja. Eso le da una oportunidad al docente de conocer nuevas culturas, porque como le mencioné, al integrarnos, por ejemplo, en mi caso, conocí algunas cosas nuevas de esa cultura, de ese estudiante, porque como les digo, siempre doy el espacio de compartir, siempre doy un espacio para compartir, para dar un consejo, para abordar un tema que tiene que ver eh, con el día a día, ¿ya? Como para uno dice romper el hielo y no empezar de una vez con la materia. Y en ese espacio que yo doy, me tocó entonces compartir y conocer un poco de la cultura de ese estudiante con el resto de los estudiantes. ¿Y para qué sirvió esto? Para que no tuvieran a la persona como aislada, ¿ya? Sino que eso logró que ella se integrara y ya después entonces era un único grupo, sin diferencia. Perfecto, perfecto, profesor. Tomando en cuenta esta respuesta, ¿podría contarme sobre alguna estrategia o actividad que haya implementado para aprovechar esa diversidad e enriquecer el aprendizaje de todos? Ajá, correcto. Bien, ya sea que haya diversidad o no, como lo mencioné hace un momento, tengo una presentación que utilizo al arrancar mi clase, no todas las clases, sino cuando empiezo mi grupo, en donde hablamos del respeto, de la empatía y de los valores. Es una presentación de los valores que comparto siempre con mis estudiantes. Entonces, ¿qué hace eso como estrategia, vamos a decirlo así, de que yo interactúe con ellos y como decirlo desde un principio, muchachos, estamos aquí todos para ayudarnos, ¿ya? Tenemos que ayudarnos unos entre otros. Entonces, utilizo eso como estrategia antes de arrancar siempre los grupos. Perfecto, profesor. Por otro lado, ¿qué desafío ha enfrentado al trabajar con grupos multiculturales? Bueno, como desafío, que no me ha tocado realmente, porque la joven que tenía en mi grupo y también de estudiantes de la comarca, que puedo encontrarme con diferentes lenguas, idiomas, todavía no he experimentado con algún estudiante que no habla español, que quizás eso no puede que se dé, y ya entonces eso sería un desafío, desafío grande para mí, pero como punto de desafío pudiera ser el conocimiento con el que viene esa persona, ¿ya? La formación con la que viene esa persona, y el desafío sería intentar calar en esa persona de que pueda comprenderme cómo yo explico o cómo yo doy a conocer un tema, eh, expresándome como aquí, como en panameño, como dice uno, y que esa persona logre entenderme. Ese sería un desafío. Perfecto, profesor. Cambiando un poco el enfoque,
¿qué significa para usted tener un aula inclusiva? Ok, el aula inclusiva esa es una definición que tengo, lograr que todos, con sus limitaciones, con su cultura, con sus creencias, con todas las diferencias que podemos tener uno con nosotros, lograr que todos tengan la misma oportunidad, que no importa que sea de otra cultura, no importa que sea de otro país, yo tengo que intentar que todos vayamos a la par y no dejar a nadie por fuera, como se dice. Entonces, eso sería más que todo el aula inclusiva, incluirlos a todos y darle la oportunidad a todos por igual. Perfecto, profesor. Tomando en cuenta esta pregunta, ¿ha tenido que adaptar su forma de enseñar o evaluar para asegurar que todos los estudiantes puedan aprender? ¿Podría darnos un ejemplo? Sí, definitivo. Definitivamente que, por ejemplo, yo me remonto al año 2004, en donde empecé con mis primeros grupos de escuela. Y si yo ahorita analizo desde aquel tiempo al día de hoy, definitivamente que hay que evolucionar. Y más todavía por el área en que trabajo, que es de la tecnología, que todo se va actualizando. Así que sí, definitivamente he tenido que eh, adaptar y transformar y cambiar muchas cosas en cómo yo lo hacía. Y por ejemplo, para darles un ejemplo, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo más seguido ahora? Que el estudiante sea que tenga el trabajo investigativo, que tenga la parte investigativa, ¿ya? Yo le explico, sí, pero ya no soy realmente, no soy del profesor que yo me voy a explicar aquí, de las 2 horas, hora y media hablando, que no. ¿Por qué? Le doy la intro del tema y los pongo vamos a hacer, vamos a tirarnos al suelo, vamos a ver cómo es, vamos a cortar, vamos a pintar como si fueran los niños, ¿no? Pero lo adapto acá, vamos a ver los problemas. Hiciste un problema, un código, bueno, te salió un error. Vamos a ver por qué ese error. Intenta resolverlo tú, ¿ya? Ese es un ejemplo de cómo estoy trabajando ahora también. Perfecto, perfecto, profesor. Desde su perspectiva, ¿qué tipo de apoyo necesitan los docentes para poder fomentar aulas más inclusivas? Bueno, como apoyo, diría yo, así ahorita mismo, capacitaciones a nosotros los docentes. ¿Por qué? Yo puedo tener una idea de cómo voy a trabajar con X estudiantes con una limitación o con eh, eh, de otro país o etcétera, ¿ya? ¿Qué pasa? Yo puedo tener eso una idea y yo quizás puedo decir lo hice bien, pero probablemente estoy fallando en algunas cosas que tengo que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, allí sería capacitación y formación para el docente de cómo abordar ese tipo de situaciones dentro del aula. Eso sería el apoyo que necesitaríamos nosotros como docentes. Perfecto, profesor. Para finalizar esta primera etapa de preguntas, ¿qué consejo le daría a un futuro colega sobre cómo construir un ambiente de aprendizaje que valore la multiculturalidad y sea verdaderamente inclusivo para Bueno, nosotros, futuros docentes? pa- para ustedes, miren, hay algo que yo le digo siempre a los grupos y se los digo a ustedes y algún día, bueno,
si lo pueden decir y se acordarán de mí, hay una cosa que a todos los grupos yo le digo al arrancar. Hay cosas que ustedes saben, se los digo a ustedes ahorita, a Carlos, a Lilibet, a Nayansi, a Max. Hay cosas que ustedes saben que yo no sé, pero también hay cosas que yo sé que ustedes no saben. Entonces, esto se convierte en un intercambio de conocimientos, ¿ya? Y eso yo se lo digo siempre a mis grupos, siempre arranco con eso. ¿Por qué? Por una experiencia que tuve hace años que me marcó a mí. Y se me vino esa frase. Esa frase la utilizo siempre. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque cuando usted llega al aula de clase, cada estudiante de los que usted va a atender, usted se hace una idea de usted. El profe es así, la profe es así. Y está esa barrera, ese hielo ahí. No se sabe. Y uno entra y yo tampoco sé qué estudiantes voy a tener. Si hay estudiantes aplicados, estudiantes que son rebeldes, voy a utilizar esa palabra, no sé con qué me voy a encontrar. Entonces, ¿qué debe hacer usted como consejo? Siempre rompa el hielo. O de repente usted tiene alguna frase o tiene una forma de hacerlo diferente, también vale. Pero yo utilizo esa. ¿Para qué? Para que el estudiante no sienta que yo vengo con el aire de que no, yo me la sé toda. No, yo siempre tengo que darle la opción. Y sobre todo en estos niveles, nivel superior, tengo que respetar siempre, si fueran niños también, respetar el conocimiento que pueda tener cada persona. Entonces yo lo hago para darle a entender, si fueran ustedes, eh, yo también puedo aprender de ustedes. ¿Y para qué? Por si ustedes me hacen una pregunta que en ese momento yo no me la sé, yo pueda decir con confianza, muchachos, Ana Yancy, realmente esa no la tengo, pero se la puedo investigar y la compartimos en la próxima clase, ¿ya? O sea, yo pude hacer eso porque rompí el hielo al inicio, pero si no lo rompí, me van a atacar por ahí, ¿ya? Entonces es una estrategia que utilizo para eso. Perfecto, muy agradecido por ese aporte valioso que nos ha compartido en estas primeras 8 preguntas. Continuando con esta intervención, profesor, nos vamos a basar prácticamente en lo que es la área de la inclusión y la equidad educativa. Estas preguntas se centran en las políticas prácticas y la mentalidad general sobre la inclusión de todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades, origen o situación. Para estas preguntas nos va a estar colaborando la licenciada Ana Yancy López, que le va a estar dando lectura a cada una de ellas. Adelante, licenciada Ana Yancy. Gracias, Max. ¿Qué es la inclusión educativa y cómo es su práctica diaria con estos estudiantes? Bien, como decía, la inclusión es yo tengo que incluirlo a todos, ¿ya? Entonces, la inclusión educativa, tengo que crear el espacio, que sería mi aula, tengo que crear el espacio en que todos se sientan que yo realmente le estoy transmitiendo a todos, que nadie sienta que me tengo preferencia, voy a llamarlo así. No, tengo que darle la oportunidad a todos, independientemente de su capacidad, de su situación, de cualquier punto que usted lo quiera considerar, porque también tengo que ver que cada estudiante, y en este nivel, hago un paréntesis aquí, nos vamos a encontrar con personas, por ejemplo, rápidamente, situaciones que probablemente en una escuela no se van a encontrar si estuvieran atendiendo una primaria. Acá, ¿qué pasa? Se pueden encontrar situaciones en que ese estudiante que usted va a atender viene de cuidar a un familiar en el hospital, viene de trasnocharse porque su bebé estaba enfermo, ¿ya? Entonces, yo soy del que hay que considerar eso. Claro, siempre tratando de considerar, pero también indicarle al estudiante,
te puedo dar esta oportunidad, pero tienes que cumplirla, porque es para todo y hay que cumplir porque es una responsabilidad. Pero eso para mí es mantener la inclusión educativa en el aula. Gracias, profe. Describa una situación en la que haya tenido que adaptar su enseñanza o el entorno del aula para integrar efectivamente a un estudiante con necesidades educativas especiales. ¿Cuál fue el resultado? Hace 3 cuatrimestres. Por eso es que es importante siempre la comunicación, en el sentido de que al docente indicarle con qué estudiante vas a contar e indicarle al docente, usted va a tener un estudiante con una condición especial, ¿ya? Es importante saberlo. Hace como 3 cuatrimestres no sé definirle la situación que tenía, esa necesidad especial, pero tenía que ver algo con la visión a la distancia. Entonces, yo me di cuenta de que estaba teniendo un problema, más que todo en mi explicación, en mi forma de explicar frente al grupo sobre programación, cómo es códigos, todo esto. Entonces, ahí tuve que ajustar con el estudiante y entonces lo trabajé en su puesto, pero también hay que reconocer, y es muy importante también, y que me va a ayudar a mí, le va a ayudar a ustedes como estudiantes, es cómo el grupo, porque no solamente es tener a esa persona, ayudar a esa persona con esa necesidad, sino que el grupo que vaya a atender, los compañeros de esa persona, lo apoyen también, que eso sucedió en mi aula. Los compañeros sabían la situación y lo apoyaban. Entonces, eso me ayudó mucho a poder entonces que el joven pudiera avanzar y poder obtener un resultado positivo y que al final él también entregara sus códigos y sobre todo que lo pudiera comprender. Entonces, pero es muy importante la actitud que uno como docente tenga, pero también un factor importante es el apoyo de los compañeros. Gracias. ¿Qué estrategia utiliza para identificar y eliminar las barreras físicas, actitudinales o curriculares que puedan impedir la participación plena de algún estudiante? Bueno, miren, aquí le digo, gracias a Dios, yo hasta ahora los grupos, y de verdad que los he manejado bastante bien. Pero, ¿por qué? Y considero que es un punto importante, ya lo mencioné anteriormente, es uno, integrarme al grupo. Usted como docente debe integrarse al grupo, ¿ya? Como yo le decía yo, bueno, muchachos, yo en la conversación, si yo me tengo que tirar al suelo con ustedes, me tiro al suelo. O sea, esa es una frase que utilizo como viendo a las maestras cuando se tiran al suelo con los niños, ¿ya? Entonces, yo lo traía acá y le decía, si yo me tengo que tirar al suelo con ustedes, yo me tiro al suelo. Pero yo necesito que ustedes le pongan empeño a lo que van a hacer, ¿ya? Entonces, eso es como una estrategia para que ellos no sientan que claro, hay que tener cuidado aquí, ¿no? Porque hay que romper esa barrera, pero también como en panameño, que no me vayan a tomar de relajo. Entonces, es una palabra acá así de panameño, que no me vayan a tomar en relajo. No, porque el profesor, él no califica, él no, si yo no entrego una tarea no importa. No, eso sí, no. Romper el hielo de que, o la barrera, como dice ahí, de que yo lo integro, vuelve el tema de la integración,
estoy con ellos, los puedo apoyar si tienen un problema de visual, si tienen, como dice, una barrera física, o tengo que repetir algo. Esa es la estrategia que utilizo, integrarme con ellos, pero siempre manteniendo el respeto. Y hasta ahora me ha ido bien. Profe, ¿consideras que todos los estudiantes con inclusión se sientan valorados y respetados? Bueno, esa es una buena pregunta, porque como dice, si yo considero que ellos se sienten valorados, sería bueno aquí hacer una encuesta. Ese sería un elemento importante, encuestarlo. ¿Por qué? Como les dije anteriormente, quizás yo considere que estoy haciendo bien. Quizás yo considere o diga, no, ese estudiante con esa limitación era en mi grupo, pero al final logró y aprobó su asignatura y yo creo que no tuvo ningún problema, ¿sí? Quizás yo lo considere, pero es importante aquí conocer la opinión de ese estudiante. ¿Por qué? Porque así me funciona a mí como docente en qué tengo que ajustar. Y realmente la universidad también consideraría cómo se siente ese estudiante, que es la pregunta. Porque yo puedo considerar que sí, y hasta ahora pudiera decirles que sí, porque ya le digo, como me integro con ellos, trato de darle la confianza a los estudiantes que me digan las cosas. Quizás alguno no me lo dice y quizás alguno no estará de acuerdo con alguna de las indicaciones que yo doy. Todo eso vale. Pero trato de darle la confianza por si él tiene algo que no está conforme, no está de acuerdo, que me lo diga. Entonces, pero para terminar aquí, sería importante un elemento hacer encuesta a esos estudiantes. Siguiente pregunta. ¿Cómo mide el éxito de las iniciativas de inclusión en las escuelas? ¿Qué indicadores utiliza más allá de los resultados académicos? Bueno, el éxito de las iniciativas de inclusión. Hay estrategias y de seguro que tiene que ver con la pregunta anterior. De seguro que todos no van a quedar satisfechos, ¿ya? De seguro que no todos van a quedar satisfechos. Es más, ni siquiera a alguien que no tenga alguna limitación, ¿ya? Porque en el aula vamos a tener de todo. Y en algún momento probablemente algún estudiante se vaya a quedar inconforme con eso, ¿no? Pero los indicadores, uno sería el tema de, porque aparte de los resultados académicos, uno es evaluar la evaluación docente. Bueno, nosotros, la evaluación docente es importante, ¿ya? La evaluación que nos realizan a nosotros es importante porque ahí vamos a medir qué dicen los estudiantes. Eso de forma general. Dos, para el tema de la inclusión en algún estudiante que tenga alguna especialidad, sería una encuesta. Eso sería importante, una encuesta a esos estudiantes para medir cómo el docente trabajó con ellos. Pero, o sea, eso es para poder lograr que tenga en éxito. Es más, a nivel, como dice ahí, las escuelas, a nivel de universidad y a nivel de las escuelas, que eso es indispensable. Indispensable porque sería la herramienta que me ayude a mí a evaluar, porque es algo que no puedo evaluar así. No, yo tengo mi grupo. Sí, este muchacho y esta muchacha, pero ellos van bien y yo no tengo problema. No, así no podemos medirlo. Tenemos que consultar a ellos de cómo se sienten y por qué no, hasta ponerles algunas preguntas de lo aprendido y así podemos ir midiendo, pues eso a nivel general. Perfecto, perfecto, profesor.
Continuamos con la última categoría a desarrollar de preguntas para la encuesta. En este caso estaremos enfocados en lo que es la competencia docente y el desarrollo profesional. Estas preguntas evalúan la evaluación, el desarrollo de las habilidades y la colaboración en temas de inclusión y diversidad. Para estas preguntas nos vamos a estar apoyando de la compañera Lilibet Chávez, que va a estar dando lectura a cada una de ellas. Adelante, Lilibet. Sí, gracias, Mike. ¿Cómo colabora con otros docentes, personal de apoyo o especialistas, como psicólogo o terapeutas, para crear planes educativos individualizados y ambientales inclusivos? Ajá, ok. Por ejemplo, aquí primer punto, la comunicación entre los docentes es importante, ¿ya? Es importante aquí, porque yo puedo estar dando una asignatura, ese grupo que sale conmigo se va hacia 2 horas más con otra asignatura, otro docente. Yo los vuelvo a ver la otra semana, pero ellos mañana tienen otro docente con otra asignatura. Entonces, yo debo, y en los casos que le mencioné, comunicarme con los compañeros docentes, ¿ya? Y conversar ese tema sobre el estudiante, no de una manera de bochinche, no, sino una manera de oye, mira, tengo este estudio, profe Max, tengo este estudiante con esta característica, ¿cómo le vaya a usted con él? Y así, eso es bueno hacerlo. En el caso del estudiante que le mencioné, lo conversaba con los otros compañeros y también lo conversé hasta con la coordinadora, ¿ya? Porque eso es importante, darle seguimiento. No es que, sí, ok, está ahí, pero ya, no. Porque vuelve al tema de la inclusión. Es mi responsabilidad incluirlo, ¿ya? Que logra el 100% el resultado que yo espero, ese es otro tema. Pero sí necesito intentarlo, incluirlo. Entonces, eso con el personal, como usted dice, el personal de apoyo, los especialistas. Bueno, en ese caso de los especialistas, bueno, todavía no he tenido la experiencia. En el caso de un psicólogo o de un terapeuta, que sería ahí una recomendación que yo le pudiera dar, por ejemplo, a la universidad o a las escuelas, de que esos casos puntuales, en una base de datos, voy a llamarlo así, y que un especialista nos dé una capacitación, que fue uno de los puntos que mencioné al principio, para saber cómo sobrellevar a esas situaciones, a esos estudiantes de la mejor manera y trabajarlo, porque no todos son iguales, o sea, en el sentido de que la necesidad no es igual. Entonces, allí tenemos que conversar entre todos, y eso repercute porque esos estudiantes tienen a su mamá o a su papá o a alguien que esté a cargo, y si ven que uno se interesa por ese punto, eso es un buen punto para la universidad o para la escuela en decir, esa escuela apoya, esa universidad apoya y no abandona a nuestros muchachos con alguna especialidad. Así que eso sería importantísimo. Adelante, Lilibet. Sí, ¿cómo fomenta la participación activa de las familias en vida escolar y en el proceso de aprendizaje de sus hijos? Ajá. Bien. Directamente no lo he tenido, ¿ya? Voy al caso del estudiante que le comentaba. Directamente no lo he tenido, pero sí se conversó o había una comunicación con el papá del estudiante, ¿ya?
el papá del estudiante estaba muy pendiente de él. Yo, pues, ese fue una asignatura que le di. Yo como docente, yo directamente no tuve la conversación con el papá, pero sí sé que en la coordinación tenían una comunicación directa y llevaban y entonces yo me comunicaba con la coordinadora y le explicaba cómo me fue hoy, la coordinadora me daba algunos puntos y eso, y lo manejamos de esa manera. Pero sí es muy importante y a pesar, porque es un estudiante ya adulto, ¿ya? Entonces, no puedo pensar de que no, ¿por qué voy a llamar a la mamá o por qué voy a hablar No, sí. Es más, tuve otro caso también de una situación un poco más delicada, en donde también se tuvo que hablar con el papá de ese estudiante por unas situaciones que no era nada extremo, sí, pero hubo una situación que se estaba dando allí y se comunicó con el papá. Entonces ahí sí puedo decir que la universidad, en el caso de la coordinación, hace la comunicación y eso es indispensable. ¿Por qué? Porque aunque sean adultos, si hay una situación de riesgo o hay una situación de peligro, yo tengo que, pienso que es responsabilidad de comunicárselo ¿por qué? Porque ellos están en una institución, dentro de una institución educativa, en donde hay que informar sobre eso, ¿ya? Entonces, eso sí se da y eso debería darse. ¿Y cómo se puede lograr esto? Así como final, llevar una base de datos de esos casos especiales, ¿ya? Voy al tema, buscar el profesional que nos indique estos casos, los vamos a abordar de esta manera, porque no todos son iguales. Y poder lograr mantener la inclusión, que es el tema que estamos conversando aquí. Perfecto, perfecto, profesor Fernando Barría. Muy acertada todas sus respuestas en relación a las preguntas que se le han gestionado. Agradecemos mucho por su tiempo, por su dedicación, por su interés de apoyar en este proceso de conocimiento. Y sin más que decir, bueno, Claro. Parte del equipo de acá, los compañeros expertos que estamos gestionando esta función, le queremos dar el agradecimiento por el espacio y vamos a detener entonces la grabación para que podamos terminar la sesión de la entrevista. Muchas gracias. Listo. Sí, bueno, siempre a la orden ahí, cualquiera cosa, cualquiera consulta. Igual, como le digo a los grupos, no me la sé todo.